Porque el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con Massa como principal eslabón en el tramo final, es el gobierno que más inflación generó desde el 91 hasta acá, es el gobierno que más rápidamente devaluó la moneda como ningún otro, desde el 91 hasta acá, y es el gobierno que más deuda externa acumuló, más de 100.000 millones de dólares adicionales a los que había recibido cuando asumió en diciembre del 2019. O sea, se le quemaron todos los papeles. En el video del día de hoy les voy a mostrar un gráfico realmente que, bueno, es para asustarse, creo que de las dos maneras. Se conoció el día de hoy la inflación de enero, ¿ok? Hay predicciones, hay conjeturas, hay especulaciones, hay periodistas diciendo cualquier cosa de un lado y periodistas diciendo cualquier cosa del otro, hay economistas haciendo run run por pasillos, la misma gente está desconcertada y todo esto sucede y sucedía y sucederá mientras el pueblo la sufre. Por eso se llama así este programa. Antes de mostrarte los gráficos y la información que tengo, te pido que te suscribas al canal y que actives la campanita. Remarcando esto último, activar la campanita es muy importante para que YouTube te notifique, si no es que me censuran como generalmente lo hace, pero es importante que lo hagas. También que dejes el like. Más del 72% de personas que miran El Ojo del Poder no apretan el botón suscribirse. Y uno de este lado se esfuerza para que ustedes lo hagan. Les pido por favor y no cuesta nada. Y eso sí que es gratis, no como un recital que dice Lali. Así que suscríbanse, aprieten el botoncito. Bien, se conoció la inflación de enero para el gobierno de Javier Milei, es 20,6%. Por un lado, hay personas que lo festejan. Por otro lado, hay personas que dicen, ¿cómo festejas un 20,6? En esta discusión semántica que ocurre, hay gente laburando, hay gente que la sufre, ¿ok? Y por eso vengo acá a darles este punto de vista y esta opinión desde mi punto de vista personal, desde Lucas, del Ojo del Poder. Miren, les voy a mostrar un gráfico para empezar y después les voy a mostrar la opinión de lo que dijo Paulino en La Nación más hace un rato, que me pareció súper acertado. Empecemos con el gráfico. Efectivamente, esto que están viendo en pantalla es una predicción de una encuestadora, la cual el día de hoy estaba siguiendo a ver un poco la veracidad de la fuente y demás. Estaba viendo que está diciendo hoy día que se profundiza la recesión. Dice, los indicadores de enero adelantan una profundización en la recesión en curso. Cabe recordar que en noviembre la actividad sufrió la mayor contracción mensual desde abril, es cierto, datos, y en diciembre la performance habría sido peor. Bueno, este gráfico, lo que intentaba hacer esta consultora, es predecir qué sucedería bajo las propuestas de campaña y los modelos que venían aplicando, o en realidad el que venía aplicando Sergio Massa y el que prometía aplicar Javier Milei, si todo sucediese como lo venían diciendo, en cuanto a la inflación en Argentina. Poniendo en datos objetivos, un candidato hacía promesas de salir adelante, hablando consenso con el FMI, pedir deuda, tomar deuda y demás, que era Sergio Massa, pueden buscarlo hasta en el debate presidencial, y el otro decía, hay que honrar las deudas, también incluso va a haber que hacer un ajuste brutal y será el último trago amargo, con la famosa frase de no hay plata de Javier Milei. Bien, mientras tanto, el pueblo sufre. Después de las elecciones, cuando Javier Milei asume, ese día que había un sol radiante y que me dejó incinerado, realmente se empezó a ver un plan de acción en cuanto a lo económico. A algunas personas les gustaba y a otros no. Obviamente, el periodismo, que no es, digamos, afín al oficialismo, ataca desde lo más brutal y golpista que tienen, y el periodismo, digamos, vamos a llamarlo neutral o afín al oficialismo, como ustedes quieran, se muestra en una postura crítica, pero en comparación. Yo acá vengo a hacer realmente una comparación, pero personal, como una persona. Miren, este gráfico demuestra que en noviembre a diciembre, estamos hablando del famoso rezago económico del plan Platita de Sergio Massa, que comenzaba más o menos por acá, hasta la asunción de Javier Milei, como venían según la perspectiva de lo que Sergio Massa impondría o hubiese hecho si salía presidente en el balotaje, hoy en día tendríamos, especulación propia y pura, una inflación del 70%, estaríamos ya en una hiperinflación, que es lo que efectivamente Javier Milei decía. Sin embargo, el día de hoy se conoció
en enero la inflación del 20,6%. Ahora, es cierto lo que dice parte de la oposición que no se festeja esto, no podría ser festejado realmente. El argentino sigue sufriendo, el pueblo sigue sufriendo. Pero bajo lo que decíamos anteriormente y la premisa del último trago amargo es, sin hacer la comparación del 70% al cual hubiese llevado un modelo socialista clásico, que es lo que quería aplicar Sergio Massa, sin hacer esta comparación de este gráfico, realmente podemos llegar a ver que no estamos hablando de una comparación de una inflación ilusoria, que es la que hubiese pasado en una línea alternativa de tiempo si Sergio Massa hubiese sido presidente. Estamos hablando de esta línea, la única, la que deberíamos estar hablando todos. Y esta quizás ya saber cómo venía la mano. Por eso la gente no votó esta línea. Esto se descartó, esto la gente no lo quiso. Entonces no estamos acá arriba, pero estamos acá, abajo. Este gráfico lo hace en escala con el 70, pero si realmente nos vamos a un gráfico de escala más pequeña, esta línea sería bastante más grande, ¿ok? De inflación. Venimos en un 20,6 de inflación. Realmente los datos a nivel inflación mundial de Argentina son alarmantes de los últimos 6 meses. Es una inflación realmente muy alta. Ahora, es cierto, para festejar podríamos decir que no estamos en hiper, pero ¿quién quisiera festejar realmente cómo están los precios y cómo está hoy en día, digamos, la situación del bolsillo del argentino? ¿A quién es atribuible la situación? Bueno, yo creo que no tiene una persona la atribución. La atribución es la gestión. La gestión hasta el momento de la República Argentina bajo todas las presidencias anteriores, y cuando digo todas, para también los kirchneristas que se queden conformes de que también meto a Macri en la misma bolsa, todas las gestiones anteriores nos llevaron a, básicamente, sí, esta curva, porque esto venía en ascenso, es una corriente alcista de inflación, ¿ok? Ahora, sin embargo, sale a hablar Cristina Fernández de Kirchner acerca de Milei con comentarios extremadamente golpistas diciendo que quien no satisface las necesidades del mandato popular es un gobierno que generalmente no duda. Bueno, yo creo que Cristina, primero que está muy equivocada al respecto, y voy a hablar objetivamente, no estoy hablando desde mi ideología, porque si estaría hablando de mi ideología estaría siendo más duro con Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que realmente Cristina está omitiendo que su mandato no tuvo bien al pueblo y por eso ella se tuvo que poner como vicepresidente, por eso su figura mermó, por eso la gente la insultó tanto y los únicos que le tocaban los bombos y la alentaban era un clientelismo puro y duro. De hecho hay gestiones de intendencias en donde hasta hace muy poco andaban andando en canoas, básicamente navegando en canoas por la calle y había un cartel diciendo gracias Mayra por el semáforo, hasta hace muy pocos días. Con lo cual Cristina Fernández de Kirchner no puede hablar de eso, y menos de un gobierno que tiene 2 meses de gestión. Realmente sí que lo que empezamos a ver es una divergencia, que esto no, a mi criterio, y vuelvo a decir, personalmente no lo celebro. Me pone contento que estemos hacia un rumbo económico que podría funcionar, ¿ok? Podría. Ahora, ¿qué significa una divergencia? Que que venimos de una corriente alcista de inflación, cada vez más inflación, mes a mes, más y más inflación. Bueno, la realidad es que hay una divergencia, es decir que venimos bajando muy tenuemente. No es algo que el gobierno tampoco pueda arrogarse como para poder vangloriarse en decir esto, pero logró una divergencia y hay que decirlo objetivamente, es así. Escuchen los datos precisos que se daban en La Nación Más al respecto de lo que les estoy diciendo. Miren. Y está muy bien lo que marcás, Esteban, porque el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con Massa como principal eslabón en el tramo final, es el gobierno que más inflación generó desde el 91 hasta acá. Es el gobierno que más rápidamente devaluó la moneda como ningún otro, desde el 91 hasta acá. Y es el gobierno que más deuda externa acumuló, más de 100.000 millones de dólares adicionales a los que había recibido cuando asumió en diciembre del 2019. O sea, se le quemaron todos los papeles. Claro, y además con la consecuencia de que al no poder financiarse o no poder conseguir quién prestar o que comprar esos instrumentos de deuda, recurría al Banco Central emitiendo para comprar esos instrumentos, entonces finalmente terminaba siendo el Banco Central el que sostenía esta dinámica de financiar el gasto del Tesoro, que es lo que derivó en la aceleración inflacionaria que tenemos y que sobre esa inercia ya muy alta
se montó la devaluación y los números que estamos viendo ahora, que generan la disputa, más discursiva y política que económica a partir de su carta o su documento de hoy. Esteban, ¿te puedo retener un momento para analizar juntos lo que sucedió con el dato de INDEC de la inflación del día de hoy, hablando del 20,6% del mes de enero, que ha confirmado el INDEC a las 4 de la tarde, con alimentos y bebidas creciendo muy en línea, ese 26,6% al 20,6%. Ahí lo que se dispara es efectivamente bienes y servicios varios, 44,4%. ¿De qué hablamos exactamente en ese contexto? De muchísimos rubros, ahí lo están mostrando el icono, por ejemplo, de las peluquerías, que es el número, el dibujo que usa el INDEC, pero tiene que ver con todos estos servicios cotidianos que terminan siendo una de las variables que arrastraban muchísimo atraso en lo que tiene que ver con los ingresos y que es lo que recompone más rápido. A la inversa, del otro lado de los que menos crecieron, tenemos educación, que va a tener su salto estacional en marzo. La ropa, que de nuevo por estacionalidad en principio de año no es un rubro de los más calientes, sí, en febrero y en marzo. Y tarifas, que se terminaron postergando, en enero se hicieron las audiencias y es posible que en marzo o abril, depende de cuánto sea el servicio, termine teniendo un impacto que va a sostener o dinamizar la inflación en los meses que vienen. Está muy bien lo que marcás, porque efectivamente estacionalmente, vestimenta en enero, empiezan las liquidaciones del verano, la temporada es noviembre-diciembre. Ahora viene la temporada otoño-invierno, por lo tanto eso es febrero-marzo, con lo cual estacionalmente el rubro vestimenta podría eventualmente crecer. Tarifas no ajustaste en enero, empezaste a ajustar en febrero y vas a terminar de ajustar en marzo, con lo cual sí empezó el aumento en transporte y efectivamente eso se vio, correlaciona, tenés uno de los rubros que más subió, pero va a seguir. Tenés medicina prepaga, por lo tanto el rubro salud creciendo a un ritmo del 30% de las prepagas en febrero, 40% en enero, 23% en marzo, es decir, con tendencia descendente pero siempre moviéndose. Da la impresión que más allá de si se va reduciendo la inflación, lo que estamos es conviviendo con índices estrafalarios que cuadruplican la inflación, quintuplican o sextuplican la inflación anual en un mes, en la Argentina, anual de cualquier país. De hecho, ayer Estados Unidos comunicó una inflación del 3,1% para todo el año. Argentina tiene 20,6% por mes. De hecho, el rubro de alimentos, que es el más importante en la medición estadística que hace el INDEC, está en línea con la inflación promedio. Había pasado, estaba un poco por encima en diciembre, pero lo que muestra la inercia es que si bien se desacelera, es decir, que hay productos que suben pero menos que antes, toda la inflación promedio habría encontrado un nuevo piso y que marcar una tendencia hacia la baja. Puede demorar y el dato a seguir es qué va a pasar con la cotización del dólar, porque gran parte de la aceleración de diciembre y enero tuvo que ver con la devaluación, pero se mantuvo congelado, casi congelado, al ritmo del 2% mensual, que de sostenerse hay quienes advierten que podría quedar nuevo atraso y que si hay una nueva devaluación se iniciaría la ronda de inflación nuevamente. Entonces ese es un punto a seguir de cortísimo plazo para ver qué impacto puede tener todo esto. Bueno, eso ya es especulación. Es la típica especulación del mercado, ¿no? A ver, sin embargo, acá está la explicación, en ese breve fragmento que han visto, está la explicación completa de todo lo que les decía antes. El escenario no es bueno. El escenario no es bueno. Quien diga lo contrario está haciendo un escenario comparativo. Si yo hablo desde mi ideología, el escenario es buenísimo, ¿entienden? Pero yo acá en los videos estoy para hablar objetivamente con la gente de toda la Argentina que le llegue este video. Si yo hablo de mi ideología, el escenario es buenísimo, porque en comparación a los modelos empobrecedores que plantearon los presidentes anteriores, es buenísimo. Estamos en una breve tendencia a la baja de inflación que puede ser tenue, pero que igual seguimos con los precios subiendo, menos que antes, pero siguen subiendo menos que antes. Quiero que me entiendan, por eso lo bajo, ¿entienden? Ahora, esto no pasó tampoco históricamente en Argentina, desde hace mucho tiempo que no pasa, de que haya inflación, pero que haya una desaceleración en la inflación. Porque de hecho, de seguir en la aceleración anterior, objetivo, datos y demás, hubiésemos ido a la ruina. Por eso les puse el gráfico predictivo al principio, que pueden retroceder y volver a mirarlo en este momento. Porque ahora que entienden todo, es un buen momento para que vuelvan a mirarlo. Bajo la pérdida de confianza de Argentina en el mundo, Argentina no tenía respaldo económico para pedirle a nadie. Entonces tenía que emitir, y emitir con reserva cero. Eso generaba un escenario que a la larga
iba a terminar en una hiperinflación. Ahora, ¿por qué los periodistas hablan de una devaluación, una posible devaluación, y todo el mundo habla de que Milei podría devaluar? Habrá que ver si Milei devalúa o no devalúa primero. Pero más allá de hacer esa especulación, en el caso de que Milei imprima, también que se conversa en diferentes sectores, en el caso de que imprima, en este caso el Banco Central tiene reservas porque se estuvo comprando dólares, con lo cual el impacto en la economía no sería tal como en el caso de Sergio Massa con su plan platita. El escenario para Argentina pinta bien porque por esa divergencia, ese índice de bajada. Sin embargo, para poder explicarlo de esa manera, es decir, que estamos un poco mejor que antes porque las políticas que se tomaron en estos meses, días, han sido buenas, pero sigue la inflación en Argentina. Se la está bajando, pero los precios siguen subiendo, ¿ok? Tienen otro techo, otro piso, se está marcando un piso nuevo de precios, ¿ok? Pero Argentina todavía está lejos de ir al déficit cero y de ir a una inflación como por ejemplo la que nombraban de Estados Unidos, que no afecte. O sea que navegar la inflación por encima con un sueldo va a ser difícil en los próximos meses. Ahora, la realidad es que se están cortando un montón de curros, un montón de kioscos y demás, y eso va a impactar también positivamente en la inflación, más allá de lo que decían los periodistas. Porque los periodistas hablan de comida, además, el tema de que hubo sequía, al final no fue lo mejor para el campo y demás. Pero la realidad es que tampoco se está hablando de la cantidad de dinero que está recuperando el Estado cortando los kioscos. Y son varios los kioscos. Entonces este video es súper objetivo, lo creo súper relevante para bajar a tierra. Porque de esto no se trata de fanatismo, ni de un lado ni del otro. Obviamente que los va a ver. Se trata de realmente compartir información verídica y bien. Este gobierno está haciendo las cosas bien y se está tendiendo a bajar esa inflación. Pero no significa que esté muy cerca de exterminarla. Habrá que ver qué dice Milei hoy a la noche en La Nación Más. Estate muy pendiente al canal, puede hasta que incluso lo veamos en vivo. Nos vemos en un próximo video o directo. Hasta luego, chau.